Shabbat Shalom Ahim. Vamos a dar inicio a esta lectura de Torah que nos corresponde este día. Hoy nos toca doble porción. Regularmente cada Shabbat se lee una parashá. Hoy nuestro Padre nos da dos, doble bendición. Nos da la parashá Matot y también nos da la oportunidad de escudriñar la parashá Masé. Matot, que significa tribus, y Masé. ¿Masé qué significa? A ver, ayúdenle aquí a la Jot. ¿Qué significa Masé? Matot es tribu y Masé es traducido como viajes, paradas y jornadas, dependiendo. Masé. Ajá. M-A-S-E. Tribu. Matot. Y Masé, con acento al final, Masé, es viajes, jornadas o paradas. Así lo encuentran ustedes según donde lo lean, pero aquí en el Humash, ahorita vamos a ver en hebreo cómo fue traducido al español. En esta oportunidad el Eterno nos da dos parashot. Inicia la primera, Matot, el números 30. Recordemos que la parashá pasada alcanzó a agarrar un versículo de esta. Y en esta ocasión ya iniciamos en el versículo 2. Y nada más como aclaración para ustedes y para los hermanos que nos ven y nos verán. En la Biblia ustedes van a encontrar el 31 y en el hebreo es 32. Hay una diferencia de un versículo. Hay ocasiones que hemos leído y hay un desfase hasta de 8 versículos, y en este caso es de 1. En cuanto a lo que es el hebreo, el Humash, a lo que es la Biblia, la que regularmente leemos, entonces es del 32, la parashá Matot, y termina en el 32-42, y luego continúa la segunda, es de números 33, 1 hasta el 36-13, y ahí es cuando termina el número. Ahora sí, termina el libro de Números, ahí termina. Básicamente es del 32 hasta el final, las dos parashot, ahí las vamos a encontrar. Vamos a leer lo que dice para darnos una idea de qué se va a tratar esta. Regularmente los que hicieron, los traductores, los que formularon este libro, siempre hacen una síntesis de qué se va a tratar. Y en este caso les voy a leer lo que dice. Dice: la parashá empieza hablando acerca de juramentos y promesas, enfocándose en el caso especial de una joven de 12 años, en un estatus intermedio. Después, la parashá relata acerca de la guerra contra Midian y sus pormenores, y su botín. Luego, habla de la petición y la condición de Rubén y de Gad acerca de los lugares que ellos quieren donde acampar. Luego también ya vienen otros más temas. Ahorita se los voy a enumerar. Nada más esta parashá contiene dos mandamientos. Recuerden que cada Shabbat nos encargamos regularmente de leer los mandamientos, porque para vida de cumplir a nuestro Padre sus mandamientos necesitamos cumplirlos, conocerlos. En esta ocasión se los voy a leer, son dos. El mandamiento positivo, el número 169, que es el mandamiento de la ley de la anulación de las promesas. Y el mandamiento negativo, que es el número 239, el mandamiento es de no profanar nuestras palabras a través del incumplimiento de estas. Este es un tema que me da gusto que estén aquí, jovencitos,
este tema es obvio para toda la familia. Los niños, sé que allá en la instrucción que le están dando lo van a aprender, y nosotros como padres podemos transmitirle esto, como cada vez que recitamos el Shema en la mañana y en la tarde. Dice que tenemos que hablarle a nuestros hijos cuando andemos, cuando estemos en casa, cuando andemos en camino, y al acostarnos y al levantarnos. Es hablarle de la palabra a nuestro Padre. Este tema con que inicia la Parashá Matot pareciera que es un tema que está aislado o pareciera que desconecta la Parashá pasada y la antepasada con esta. Pareciera, pero ahorita nos vamos a dar cuenta por qué el Eterno lo puso ahí, en medio de las dos parashot. Nada tiene que ver. Recordemos que la parashá pasada hubo el suceso de Pinjas, cuando atravesó al líder de la tribu de Simón, y luego también ¿a quién? A Cosbi, ¿verdad? La princesa de Moab. En este caso, vemos que pareciera que el tema que viene se interpone porque ya el segundo tema es la guerra de Midian, una continuación de la anterior. Pero ahorita vamos a entrar a lo que es el tema de la anulación de promesas, y los jovencitos, las padres, y bueno, ahorita nada más hay pocos varones, pero de todos modos podemos compartir la palabra, y lo hacemos con gusto con los hermanos que nos van a ver. Vamos a tratar de explicarlo de una manera como lo marca la Torá, y vamos a poner ejemplos bíblicos, no nada más de la Torá, sino que también el Eterno nos da unos textos donde hace relación directamente a las prohibiciones de las promesas. Y ahorita vamos a entrar ahí. Para las personas que están acercándose a conocer las raíces hebreas, este tema se enfoca a las mujeres y varón. Se enfoca al padre que puede hacer una anulación de promesa. Se enfoca a un esposo que puede hacer la anulación de la promesa de una mujer, de su esposa. Y también habla de las mujeres que son divorciadas o que son viudas. Y nos dice el Eterno cómo son las leyes o las instrucciones que Él da para que se puedan hacer la anulación de promesas. Y vamos a ver lo delicado que es, primeramente, lo necesario, que sí podemos hacerlo. No es que no podamos hacerlo. Promesas, traducido en sus Biblias como votos, pero traducido en el hebreo, del hebreo al español, es como promesa. Y vamos a ver también el transcurso cómo nuestro patriarca Abraham le hizo una promesa a nuestro Creador. Y vamos a ver lo que dice Eclesiastés cuando dice: no te tardes en cumplir, porque entonces nos llama Él que lo hagamos pronto. Y según nuestros hermanos, judaísmo, pueblo hebreo, nos enseña que nuestro patriarca Jacob hizo una promesa ante nuestro padre y se tardó en cumplirlo 1 año. Y le vino lo que dice justamente Eclesiastés, ¿verdad? Pero por Torah sí dice que hizo una promesa. Ya lo que le vino ya es transmisión oral, ¿verdad? Bueno, les voy a mencionar rapidito los temas que vienen aquí. Es el primero, el proceder con respecto a una niña que haya hecho una promesa, la cual está en un estatus intermedio indefinido. La idea, cuando mencioné que cuando los hermanos se están acercando a las raíces hebreas,
es comentarles que en nuestro pueblo, el pueblo de Israel, la niña o la joven que va a cumplir 12 años se considera menor de edad. Y la niña, cuando ya llega a la edad de 12 años, se le considera mayor de edad, pero no con responsabilidad civil, sino con una responsabilidad espiritual ante nuestro Creador. Las niñas. Los varones, 12 niñas y 13 varones. En este caso, para que los que nos vean, nuestro pueblo, cuando una niña llega y cumple 12 años, se realiza una fiesta, un evento religioso, donde la niña se presenta ante nuestro Creador. Se llama Bat Mitzvah, que significa hija de mandamiento. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué estoy comentando esto? Porque el padre tendrá la obligación de cancelar los votos de una niña que aún no cumple los 12 años. La mayoría es de edad espiritual. Una responsabilidad en cuanto a sus hechos, y obvio que su padre y su madre la siguen guiando. Entonces, los varones, cuando llegan a los 13 años, a diferencia de las niñas, se convierten ya en hijo de mandamiento, pero esa fiesta religiosa ante nuestro Padre, donde se presenta y se le hace una declaración, que a partir de ahí ya es responsable de todos los actos, como en este caso que vamos a ver, sobre que son las promesas ante Él, para que su padre ya no quede con la obligación sobre de ella. Entonces, la fiesta que los varoncitos, cuando llegan a los 13 años, ¿recuerdan cómo se llama? ¿Cómo? Bar Mitzvah, hijo de mandamiento. Entonces, esto lo comento, sabe que nosotros lo hemos hecho en esta comunidad, y nuestros hermanos que verán esta transmisión, igual nada más es para conocimiento de ellos lo que nuestro pueblo hace, ¿verdad? Ok. Entonces, el tema 1 sí es solo, está independiente, pero el tema número 2, la guerra contra Midian y la reprensión de Moshe sobre los oficiales de la guerra. El tema número 3, leyes para ser apto o hacer kosher o kasher, un utensilio para el uso de los Yehudim, y la división del botín y el tributo de este para el Eterno, para Yahweh. Estos 3 temas están unidos, porque todo hace relación a la guerra que el Eterno ordenó a Moisés, que ahorita lo vamos a ver, que fuera y hiciera la guerra contra Midian. Pero viene que la división del botín, y dentro de ese botín viene todo lo que son metal, oro, plata, bronce, cobre, fierro, todo lo que se traen ellos cuando el botín de guerra. Aquí mismo, dentro de estos 3 temas, está la ley que el Eterno da al pueblo de Israel, y de aquí aprendemos cómo es que cada cazuela, cada utensilio que usa uno, debe de pasar. En este caso, cuando traen el botín de guerra, que traen metal, recuerda qué tenían que hacer para poderlo introducir al pueblo, al campamento. Tenían que purificarlo. Y recuerden que el oro, todo lo que es metal, tenía que ser purificado por fuego y también por agua. Y los demás materiales tienen que ser pasados por agua, nada más. Solamente los metales es por fuego y por agua. Entonces, el tema número 5, que es la petición de la tribu de Rubén y Gad. Y el tema número 6, el tema número 5 dice, es la petición de la tribu de Rubén y Gad a Moshe de tomar las tierras fuera de la tierra de Israel. La parashá pasada ya lo explicamos, de que
9 tribus y media están dentro de la tierra, dentro de la tierra. Iban a entrar nada más 9 tribus y media y 2 tribus y media, que literalmente la Torá dice que Manasés no pidió quedarse fuera, sino que solamente Gad y Rubén, ellos dos pidieron no pasar el Jordán, no querían entrar a poseer la tierra que el Eterno había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿por qué no querían pasar? Porque ellos eran ganaderos, tenían muchísimo ganado, y recordemos que hubo una lucha contra Sihón, rey de los amorreos, un rey poderoso que tenía ciudades, y luego también hizo la guerra contra Og, que también conquistaron, no solamente con Og, 60 ciudades amuralladas, con bastante pastizales y bastante tierra. Entonces por eso ellos le dijeron a Moisés, este es un tema que viene aquí, que si les permitía quedarse afuera. Posteriormente se une la media tribu de Manasés. Y entonces este tema, el 5, viene entrelazado con el tema 6, con la objeción de Moshe a la petición mal formulada. El tema 7, la petición de la tribu de Rubén y Gad correctamente formulada. Y el 8º tema, que es Moshe acepta la petición aclarando las condiciones que tenía que cumplir para que se les diera esa tierra. ¿Alguien recuerda cuáles eran las condiciones? ¿Qué fue lo que pidió? Ya les dije lo que pidió Gad y Rubén. Pero ¿cómo es que lo pidieron que se negó Moshe? Esto lo estamos comentando porque no vamos a entrar a ese tema de lleno. Nos vamos a dedicar a 2 temas con un poquito ya más a detalle. Primero dijeron que no les permitiera pasar. Viene una reprensión muy fuerte de Moshe y les dice, ustedes son hijos de aquellos, sus padres, que mandé a espiar la tierra, y vinieron y trajeron e influyeron miedo al pueblo. ¿Que ustedes también van a hacer lo mismo? ¿No quieren pasar, no quieren pelear por la tierra que el Eterno juró a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué acaso dejarán que esta tierra, que este pueblo, estas 9 y media, vayan y peleen y ustedes se quedarán afuera? ¿Qué acaso ustedes quieren seguir vagando por el? Esa es la reprensión que ustedes pueden leerlo aquí en la Torá. ¿Quieren seguir vagando por el desierto? Entonces dijeron ellos, viene la petición mal formulada. Dijeron, primeramente haremos, ¿qué dice? Lugares para que se quede el ganado y luego los hijos, la familia. Y Moisés se enojó más todavía porque la petición la hicieron incorrecta. Antepusieron el materialismo antes que su familia. Moshe lo que hace es reprenderlos nuevamente y les dice que, pero dicen, toda esa petición lo hacen sin el Creador. Y Moshe lo reprende de nuevo y le dice, si quieren estas tierras, es necesario que pasen y peleen ante el Creador. Les da 5 reprensiones ahí mismo, pero les dice todo referente que lo que hagan tienen que hacerlo ante nuestro Creador, ante nuestro Padre. Entonces ellos al final, recordemos que recapacitan y ya hacen una petición correcta. Le dicen, está bien, entraremos, pelearemos por nuestro Creador, conquistaremos la tierra ante nuestro Padre. Empiezan a mencionar todo ahora sí. Y Moisés les dice, todo lo que salga de su boca harán. Con esto conectamos que cuando van a entrar a la tierra prometida, Moisés se encarga de aplicar el mandamiento que vamos a ver ahorita, el primer tema. Con eso estamos tratando de analizar que este tema 1 no está aislado, sino que
es un mandamiento que da el Creador y Moisés lo aplica al pueblo en esta misma parasha, porque ellos se comprometen a sí pasar, sí pelear. Entonces Moisés le da una condición mayor: hasta que ustedes vayan y peleen y conquisten la tierra, hasta entonces a ustedes se les será dada la tierra. Trae a Eleazar y trae a los jefes, a los ancianos, a los líderes, y les dice, ¿por qué lo dice Moisés ante Eleazar y ante Yehoshua? Ante Eleazar porque era el sumo sacerdote, ante Yehoshua porque él era el que iba a introducir al pueblo. Moshe ya en esta misma parashá de nuevo el Padre le dice que ya va a morir. Antes de la guerra, el Eterno le vuelve a decir por segunda ocasión que va a morir. Entonces le dice a Yehoshua, hasta que conquisten la tierra, se les será dada la porción de acá, de afuera. La pregunta es, ¿saben cuánto tiempo se tardaron en conquistar la tierra? Es un pequeño, un conocimiento hermoso que regularmente esto lo encontramos en el libro de Josué. Y se los voy a adelantar. Vamos a hacer todo lo posible por ir viendo también cómo es que entraron a la tierra prometida. Porque regularmente nosotros terminamos en Números y entramos en Deuteronomio, pero ya no nos vamos a darle seguimiento regularmente a lo que es realmente 24 capítulos de Josué, donde está la narrativa, los 28 años que él sirvió a nuestro Creador. Pero ustedes pueden encontrar en el libro de Josué cuánto duró la guerra. No es que ya están por entrar a la tierra prometida y nada más iban a llegar a sentarse y agarrar recibos de uva o a tomar su lechita, como dice, ¿no? Por eso es que se hizo el censo y fueron 601,000 y fracción aptos para la guerra. ¿Por qué? Porque tenían que ir a conquistar la tierra de Israel. Pero sabemos que quien peleaba por la tierra era nuestro Padre, no era el pueblo. Y señal de esto, cuando lleguemos a Midian, la guerra de hoy, dice que no murió ni un guerrero de Israel murió. Bueno, entonces, ¿alguien recuerda cuántos años son los que pelearon para conquistar la tierra? Para tener posesión. Mientras peleaban no tenían la posesión. No se podían asentar. Casi latinaba, dice la Jot 6. ¿Cuántos? 5, vamos para atrás. 7 años. Sí, se asegura que son 7. ¿Verdad? 7 años peleando. Hasta entonces, se asentaron ya en la tierra. ¿Por qué? Porque había pueblos. ¿Recuerdan cuáles pueblos estaban ahí? El Geteo, el Jebuseo. Eran 7, Geteo. Eran 7. Ahí en la tierra de Canaán, que se transformó con el nombre que hoy conocemos, que es Israel. Ok, pero esto lo podemos ver, le digo, la pelea, cuando los introduce Yehoshua, son 7 años para poder obtener, y hasta entonces se asentaron en la tierra. Vamos a leer de favor, entonces vamos a dar inicio con lo que es la parashá. Vamos a leer Números 32. Bueno, en su Biblia, como dijimos, es 31. Para conquistar la tierra. Y según se dice, son 7 años más hasta que se asentaron completamente. Y dentro de esos 7 años el Eterno le está diciendo que cuando entren tendrán que expulsar a todos los que están ahí. A todos los que estén ahí en la tierra. Y la orden es que cuando vayan a entrar tendrían que destrozar, romper todo lo que eran los lugares altos de adoración, todo lo que eran los ídolos,
los dioses falsos, lo primero que les encargó nuestro Padre fue eso, quitar todo lo que era la idolatría. Y dijo, no dejes ni uno, porque si dejas uno, se convertirá en un aguijón contra ti. ¿Por qué? Porque entonces pasaría lo que pasó como en este caso con Midian, que los hacen que caigan en idolatría. Es 32. A ver, 32, números 32. Aquí inicia la parasha. Son 16 versículos. ¿Alguien los quiere leer de favor? ¿O quieren que se lo lea yo de aquí del Humash? Dice la Jot Shahar que del Humash. Ok. La semana antepasada dijimos que cuando hablamos del Humash, es este libro o estos libros, el Pentateuco, este es uno de los 5 donde viene traducido del hebreo antiguo, el hebreo moderno, y viene traducido al español. Viene con comentarios y por eso decíamos que se recomienda tener uno de ellos. Hay textos que en ocasiones no alcanzamos a comprender y en ocasiones nuestro pueblo nos ayuda con sus comentarios, algunas veces bien formulados, pero también sabemos que hay otros que no son, que nos apartan de realmente, no van conforme a lo que dice la Torah. Voy a leérselo. Dice, y habló Moshe a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, este es el asunto que ordenó Yahweh. Un hombre cuando prometiera una promesa para el Eterno, o que jurase un juramento para prohibir una prohibición sobre sí, no profanará su palabra, como todo lo que sacare de su boca hará. Es lo que estábamos viendo, que Moisés, cuando ellos prometen sí pelear, entrar a la tierra y pelear junto con todas las tribus, Moisés les aplicó esto que dijo el Creador. Dice, no profanará su palabra y todo lo que sacare de su boca hará. Y justo estas palabras Moshe le dice, lo que salió de su boca harán. Les aplicó esto. Y luego continúa diciendo, y una mujer, aquí es donde empiezan ya las prohibiciones, y una mujer cuando prometiera una promesa a Yahweh y se autoprohibió una prohibición en la casa de su padre en su juventud, y al escuchar su padre su promesa de su hija y su prohibición, la cual se autoprohibió sobre sí misma, y cayó a ella, a su promesa, su padre, y entonces se levantarán todas sus promesas y toda prohibición que se prohibió sobre sí misma, se levantarán, se validarán, pero si provocó, obedó su padre a ella, a su promesa en el día que escuchó, entonces todas sus promesas y sus prohibiciones, las cuales prohibió sobre sí misma, no se mantendrá, y Yahweh perdonará a ella, porque privó su padre a ella. Y si en caso de que ha de ser esposa de un hombre y sus promesas están sobre ella, o la expresión de sus labios que prohibió sobre sí misma, y escuchó su esposo en el día que se enteró, y cayó por ella, y entonces se han de mantener sus promesas, y las prohibiciones que prohibió sobre sí misma se mantendrán vigentes. Y si en caso de que en el día que escuchó su esposo privara o vetara a ella y anulara a su promesa que hay sobre ella y la expresión de sus labios que prohibió sobre sí misma, y entonces el Eterno perdonará a ella. Y una promesa de una viuda o divorciada, todo lo que prohibió sobre sí misma se mantendrá vigente sobre ella. Y si en casa de su esposo ha de prometer o prohibió alguna prohibición sobre sí misma con juramento, y escuchó su esposo y cayó por ella, no privó a ella de su promesa, y entonces se mantendrán vigentes todas sus promesas y toda prohibición
que prohibió sobre sí misma se mantendrán. Y si anulase a ellos su esposo en el día que escuchó, entonces todo lo salido de sus labios para sus promesas y para su prohibición sobre sí no se mantendrá. Su esposo la anuló y Yahweh perdonará a ella. Toda la promesa y todo juramento de prohibición para sufrimiento de la persona, su esposo lo validará y su esposa lo anulará. Y si callara, ha de callarse por ella su esposo de día a día, y entonces levantará a validar a todas sus promesas o a todas sus prohibiciones que hay sobre ella. Validó a ellos a los juramentos porque cayó por ella en el día que escuchó. Y si anulare a ellos después de escucharlos y callar, entonces cargará sobre él el pecado de ella. Y ya al final en el 17 dice: estos son las leyes que ordenó Yahweh a Moshe entre el hombre y su esposa, entre un padre a su hija, en su juventud en casa de su padre. Vamos a explicarlo. Según lo que dice la Torá, ¿para quiénes son estas prohibiciones? ¿Para quién son? ¿Para quién? Para 4. Sí, haz de cuenta que la Torá le está marcando para 4 personas. Para el esposo, a ver, a la esposa, la hija. Ok. Perdón, no escucho. Para hijos también. Ok. Vamos a ver lo que nos dice la Torá lo hace de 4 maneras. Cuando inicia el capítulo, nos dice el tema. Se los voy leyendo poco a poco. Dice: y habló Yahweh a Moshe a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: este es el asunto que ordenó Yahweh. Un hombre, aquí habla para un hombre cuando prometiera una promesa, para Yahweh, o que jurase un juramento para prohibir una prohibición. Ese es el número 1, para un hombre, ¿verdad? Ahora, viene el segundo. Ustedes le voy a dar el texto donde está. Según la Biblia es 30, el versículo 2 y 3. 32 y 3, según lo que les aparece en su Biblia. Este es para un hombre, de manera personal. Y luego, para una hija, es en la Biblia 3, 4 y 5. Versículo 3, 4 y 5, ahí ustedes van a encontrar lo referente a la prohibición que tiene que hacer su padre a una hija. Y en el Jumash, pues no se los voy a decir porque yo aquí lo tengo, que es el 4, del 4 al 6. Y luego la prohibición que tiene que hacer un varón a su esposa. Esto lo encuentran ustedes en 30, del 6 al 8. Esta es la prohibición de un esposo a su esposa. El anterior era la prohibición del padre a la hija. Diga, Jot. Ahorita lo vamos a explicar. De eso es este tema. A ver, le voy a pasar el micrófono porque atrás dicen que no la escuchan.
Ok. Bueno, yo estaba diciendo por ejemplo, yo pienso que si se pueden hacer promesas, por ejemplo, no prometer, si yo digo, lo que le estaba diciendo, que si yo te prometo a mis hijas, por ejemplo, un ejemplo, llevarte al mar dentro de un año. O sea, promesas esas no van, yo digo que no. Las promesas que yo digo y con mi palabra es de que, por ejemplo, por ejemplo, vi una bruja, te lo prometo que lo vi. ¿Sí me entiendes? Porque lo vi. Es un ejemplo. Porque yo sé que mis ojos los vio. Es algo que mi palabra lo está diciendo. ¿Es juramento o no es promesa? Que sé que es verdad y la gente diga, está loca. No, te lo prometo que sí lo vi. Eso para mí es una promesa. Un juramento yo digo que no lo puedo jurar. Qué bueno que hace esa pregunta, Jot, porque ahorita vamos a ver algunos casos y conforme a lo que es la Biblia, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Pero es buena su reflexión. Bueno, y cuando habla de una viuda y una divorciada, esto ustedes lo encuentran en el capítulo 30 del versículo, en el versículo, es un solo versículo que hace referencia en el 9. Ahí ustedes van a encontrar que habla solamente de lo que es del 9 para adelante, hace una pequeña explicación mayor que ya es casi al final. Dice que la mujer divorciada, obvio que cuando antes de que se divorciara, hizo una promesa, pero la hizo, la canceló su esposo, automáticamente pues está antes de divorciarse, pero ya en cuanto se divorcia y empieza a hacer promesas, se tendrán que cumplir, ¿verdad? Y la viuda pues igual. En el caso de manera personal, regularmente cuando nosotros estamos en problemas, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una necesidad muy grande, un problema jurídico, una enfermedad grave, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, dependiendo del problema que tiene uno, ¿a quién acude primeramente? Justo cuando aparece el problema o la necesidad o la enfermedad. ¿Contra quién? ¿Hacia quién vamos? Ok, por eso dice, este es el asunto que ordenó Yahweh un hombre cuando prometiera una promesa para Yahweh o que jurase un juramento. Ahí habla para un varón al inicio, pero ya empieza a especificar cuando una joven que depende de una familia hace una promesa porque puede ver que su padre, su madre, su hermano o ella, o sea, tienen enfermedades, tienen problemas, y una niña, una pequeña puede hacer, pido a Dios y le prometo que si hace, que si cura, que si esto, pues empieza a hacerse promesas. Entonces la responsabilidad de su padre es escuchar, si la escuchó, dice, y sabe que la niña no está en capacidad de cumplirle esa promesa, su padre anulará. Básicamente la va a librar de que incumpla su promesa y entonces cargue pecado. Lo vamos a leer ahorita, lo que dice Eclesiastés. También lo dice la Torah, aquí en esta parasha. La mujer, la esposa, por igual. El varón y los hijos. Pero en este caso dice que el hombre, cabeza de familia, escucha a su esposa, tiene la obligación, si considera que esa promesa no se va a cumplir o esa promesa que está haciendo no va acorde las posibilidades como familia a cumplirlas, o que vaya en contra de lo que es
A veces hacemos promesas que en vez de ser una bendición se nos convierte es contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una petición ante nuestro Padre, en momentos de apuro, dice el Eterno, ¿qué me pediste? Aquí está. Pero cuando ya recibimos lo que nuestro Padre nos dio, porque escuchó nuestro corazón, nuestro sufrimiento, nuestra necesidad, y obvio Él es un Padre bueno y misericordioso, y entonces nos da lo que le estamos pidiendo. Pero resulta que cuando en ocasiones la persona puede fallar, la persona puede caer, ya recibió el milagro, la sanación, salió el problema, ya le todo lo que le pidió, se olvida. ¿Y qué pasa? Esa promesa fue de bendición mientras obtuvimos la misericordia de nuestro Padre y nos hizo el milagro, o nos dio lo que le pedimos. Pero ya no es bendición cuando nosotros dejamos de cumplir lo que nosotros le dijimos a Él. Nada más permítame, ahorita lo vamos a leer. Lo que dice Él, lo que dice nuestro Padre. No lo que dice el hombre, sino que lo que dice nuestro Padre. Entonces, igual una viuda aplica para una viuda, igual aplica para una divorciada. A diferencia del padre que tiene su hija, el Eterno le está dando la posibilidad de detener una promesa que le vaya a hacer perjuicio. O una esposa que también lo vaya a hacer y el esposo considere que hay un riesgo de no cumplir. No se trata de cancelar por cancelar y no se trata de ir en contra de la voluntad de la hija o de la esposa, sino que a favor de la hija y a favor de la esposa y a favor de la familia, de que lo que se le prometa a nuestro Creador sí se pueda cumplir, para que sea bendición completa, ¿verdad? Diga, Jod. Sí, regularmente cuando uno hace una oración, una petición a nuestro Creador, vamos a leer ahorita que sí se pueden hacer. Y el ejemplo lo tenemos de Jacob, nuestro patriarca. Él hizo una promesa. Antes de hacer la promesa hizo una petición. O sea, estamos diciendo que no podemos pedirle a nuestro Padre. Claro, Él es nuestro sustentador. Él es nuestro sanador. Él es el que nos da la vida, el que nos da los hijos, nos da todo. Entonces, tenemos una necesidad, Él es quien nos va a ayudar. Sí se puede hacer, nada más que el Eterno está diciendo, si lo que salga de tu boca tienes que cumplirlo, ¿verdad? En el caso de usted, ella ya es mayor de edad. Ella, su hija. Recordemos que cuando se hace el Bat Mitzvah, ella tiene una mayoría de edad en cuanto a responsabilidad espiritual, no civil. Obvio que usted y su esposa la van guiando. Sí, buena pregunta. Miren, esto que estamos hablando del Bar Mitzvah y del Bat Mitzvah, del varón 13 años y mujer 12 años, esto lo maneja así el judaísmo. La Torah dice una joven, no especifica edad, una joven que viva en su hogar, no especifica edad, pero por eso comenté al principio que nuestro pueblo, la mayoría de edad ante nuestro Creador
nos enseña que es de 12 para arriba. Por eso es que lo estoy manejando de dos maneras, ¿verdad? Como lo hace nuestro pueblo y como dice la Torah. La Torah dice, una joven, que su padre escuche a una joven, a su hija, a su juventud, dice. Ok. Y lo que leímos ahorita, ya vimos que es para 4 personas, para el varón, para la esposa, para la hija, para la viuda y para la divorciada. Y luego la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene un padre o un esposo para cancelarlas? Según lo que leímos. ¿Alguien recuerda? Dice de día a día, 24 horas. Ajá, son 24 horas. Si usted escucha a una de sus hijas que hacen una promesa y dicen, wow, mi hija hizo una promesa que en verdad considero que no la va a poder cumplir. Y para que el Eterno le bendiga mejor, la voy a cancelar. Pero obvio, para bien de ella, cuando se considera realmente que la persona no puede cumplir. Diga, Juan. Así queda, si no la escuchó. Y fíjese bien, y luego dice, ¿qué pasa si trata de cancelarlas después de 24 horas? Según lo que dice la Torah, cargará usted. Si la escuchó, si el padre escuchó y dijo, voy a cancelarla, se le olvidó después de ese día, dice la Torah que entonces usted cargará si le incumple la promesa. El padre o, en su caso, el esposo. Si escuchó la promesa el esposo y no la canceló y después dice, la voy a cancelar y la cancela después de 24, después de fuera de tiempo, entonces el esposo la carga o el papá la carga, dependiendo del caso. Ajá. Y regularmente, regularmente se tiene que platicar en el caso específico cuando hay un problema en casa. Por eso es que estamos tratando de explicar esto. Cuando en un hogar, en una familia, en una relación o en una persona hay un problema fuerte, una necesidad, una enfermedad, para eso es esto que estamos estudiando, para poder hacer las cosas como el Creador quiere. Sí lo podemos hacer, nada más que Él nos dice cómo. Vamos vamos a leer de favor Eclesiastés y vamos a ver qué nos dice nuestro Padre. Eclesiastés, sí voy a pedirles que alguien nos lo lea. Eclesiastés 5, del 4 al 7. Eclesiastés 5, del 4 al 7. ¿Lo tiene Joshua? Ah, pero no puede hablar, ¿verdad? Hijo, ¿le puedes ayudar? ¿Moshe? ¿O Joseph? ¿Puedes ayudarle a leer el...? Dice, si haces un voto de Elohim, no te demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los necios, así que cumple tu promesa. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. ¿Sigo? No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque y no digas delante de Elohim que fue por error. ¿Por qué das razón a Elohim para estar furioso con tu voz y destruya la obra de tus manos? Porque hay mal en la multitud de sueños y vanidades y muchas palabras. Al contrario, solo teme a Elohim.
Aquí está lo que usted decía al inicio, Lea, ¿verdad? Dice así, de nuevo lo voy a leer, dice, si haces un voto a Elohim, a Dios, no te demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los necios, así que cumple tu promesa. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque, y no digas delante de Elohim que fue por error. ¿Por qué dar razón a Dios para estar furioso con tu voz, con tu palabra, y destruya la obra de tus manos? Porque hay mal en la multitud de sueños y vanidades y muchas palabras. Al contrario, solo teme al Creador. Entonces, básicamente el Eterno dice, si vas a hacerlo, cúmplelo. Pues fíjese bien lo que le voy a comentar. Regularmente, Ajot, cuando usted le hace una promesa, aquí habla ante el Creador. Déjese lo leo. Al principio le dice, cuando hagas una promesa ante nuestro Padre. Está hablándole lo que dice Eclesiastés, pero también dice, permítame, acá está. Dice Ajot, este es el asunto que ordenó Yahweh: un hombre cuando prometiere una promesa para Yahweh o que jurase un juramento para prohibir una prohibición sobre sí. Dice, no profanará su palabra como todo lo que sacare de su boca. Eso hará. Recordemos que nosotros como pueblo tenemos una fecha que es cuando nosotros nos presentamos ante nuestro Creador pidiendo la anulación de las promesas. Pero ¿por medio de quién pedimos que sean anuladas las promesas que hicimos y no cumplimos? ¿Ante quién nos presentamos? Ante nuestro Padre en el día de Yom Kippur. Pero recordemos que este pueblo, el pueblo nazareno, se presenta ante nuestro Padre por los méritos de Yahshua HaMashiach. Y en el nombre de Yahshua HaMashiach pedimos que todas las promesas que hayamos hecho a nuestros hermanos, a nuestro Creador, o sea, al prójimo, entonces pedimos que por los méritos de su Hijo, en el día del perdón, en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, es cuando leemos nosotros todas las promesas que probablemente hayamos hecho. Y suplicamos ese día que sean canceladas. El pueblo de Israel, que no tiene nuestro Mashiach, lo hace ante rabinos, ante nuestro Padre, pero en compañía con rabinos, con quien los guía, y claman a nuestro Padre lo mismo que nosotros clamamos, pero nosotros por medio de nuestro Mashiach. Ellos ante nuestro Padre, que es el mismo Dios, pero hacen los votos, hacen la anulación de promesas, así como le estoy comentando. Entonces, por eso le dice, no tardes. Y vamos a leer a Jod, el ejemplo que decíamos al inicio. Vamos a leer Génesis 28, 18 al 22. Este es el ejemplo que nos ayuda a comprender lo que hablamos. Sí se puede hacer votos, sí se puede hacer promesas, y sí se puede prometer a nuestro Creador. Vamos a leer Génesis 28, 18. Aquí dice así:
según el Humash, dice, y madrugó Jacob por la mañana y tomó a la piedra que había colocado en su cabecera y la puso a ella como monumento y vertió aceite sobre su cabeza. Dice, y llamó al nombre del lugar aquel, Casa del Todopoderoso, pero Luz era el nombre de la ciudad al principio. Y prometió Jacob una promesa, aquí está Jod. Si ustedes lo ven en su Biblia, les va a aparecer como voto. Y en hebreo dice, y prometió Jacob una promesa diciendo, si es que estará Yahweh conmigo y me cuidara en el camino que yo voy, y dará para mí pan para comer y ropa para vestir, y retornaré con paz a casa de mi padre, y entonces será Yahweh para mí mi Elohim, y le serviré. Y la piedra esta que puse monumento será casa de Yahweh, templo. Y todo lo que des a mí, diezmaré para ti. Él primero hizo la petición. Pero recuerden que al inicio hablamos que cuando la persona está en problemas, quien ha estudiado un poquito lo que la palabra, sabemos que Jacob va huyendo ¿de quién? ¿Recuerdan de quién va huyendo? De su hermano Esab, que quiere matarlo, ¿verdad? Él va huyendo ¿hacia dónde? Su tío, Labán. Entonces, él se acuesta y ¿recuerdan? Puso piedras, puso 12 y dice que se levantó y había una piedra. Pero ahí es cuando él le dice al Eterno, hace la promesa, más bien la petición, que si le diera todo eso, que si el Eterno estuviera con él y le permitiera regresar a casa de sus padres en paz y que le diera pan, ropa, entonces lo dice, será mi Dios. ¿Perdón? Y ya fue cuando dijo él, diezmaré. Lo que dice el judaísmo no está en la Torah, que se tardó 1 año en diezmar, él. Y le vinieron dos cosas que el Eterno le dio, por tardar. Y de ahí el judaísmo dice, nos enseña, que máximo podemos tardarnos 1 año en cumplirla. ¿Por qué? Toman el ejemplo de él. Él tardó 1 año y le llegó. ¿Recuerda a Joshahar que sí le vinieron 2 cosas a él, según la transmisión oral, según lo que nos enseña estos hermanos? Ok, eso es lo que dicen ellos, que es 1 año. De ahí toman el ejemplo. Pero la Torah nos dice que si el Padre escuchó, tiene 1 día, 24. Por eso lo que leímos del Nuevo Testamento, de Eclesiastés, dice que no nos tardemos, porque entonces el Eterno dice, no digas que fue un error. O sea, ya no hay de que ya lo prometiste, tienes un esposo, tienes un papá que lo escuchó y lo canceló. Si no lo cancelaron, hay que cumplir, porque entonces nos alcanza lo que dice la Torah y nos alcanza lo que dice Eclesiastés. ¿Sí entendió, Ajot? Lea. Ok. ¿Alguna pregunta, Ajot? Tere, la veo así como que quiere. Díganme. Ajá. Ok. Vamos a leer de favor lo que nos dice Santiago 5 del 12 al 15. ¿Alguien que nos lo lea? Antes de leer Santiago, recordemos que nuestro Padre
dice que nosotros tenemos que emular sus caminos, tenemos que imitar sus caminos, ¿verdad, Nahum? Dice que tenemos que emular sus caminos, seguir sus caminos. Santiago 5, de 12 al 15. Entonces, recordemos que en Génesis 12, del 1 al 3, para no leerlo, se los voy a comentar. Dice en la parashá Lech Lecha, dice: haré de ti una gran nación, una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones. Aquí el Eterno le está prometiendo todo esto a nuestro Padre. La pregunta es, ¿por qué se dice y se nos enseña que tenemos que emular los caminos del Eterno? ¿Por qué tenemos que seguir sus pasos y ser como Él? Obvio, tratar de hacer lo que Él hace. En este caso, le prometió a Abraham, aquí aparecen 7 promesas, y la pregunta es, ¿el Eterno las cumple? Sí, sí las cumple. Por eso es que recordemos que también le promete la tierra que emana leche y miel, y justamente la parashá que estamos tocando ahorita, vemos que ya van a entrar a la tierra prometida y la está cumpliendo. Lo que hizo un juramento, hizo un pacto, hizo una promesa a Abraham, está cumplida. También Abraham, Isaac y Jacob. ¿Las cumplió? Sí. Por eso el Eterno dice, todo lo que prometas, cúmplelo. ¿Por qué? Porque todo lo que Él promete, lo cumple, ¿verdad? Entonces, si dice que emulemos sus caminos, tenemos que hacer como Él lo hace. Por eso nos dice cómo. Por eso nos trae su instrucción, su Torah, mal traducida ley, la instrucción de vida. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? A ver, Joseph. También, hermanos míos, ante todas las cosas no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, mas vuestro sí sea sí, y vuestro no, no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor lo aliviará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Bueno, entonces, Santiago 5, del 12 al 15. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? Si alguien está enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos para que hagan oración, invitando a todos los hermanos a hacer oración por nuestro Padre, creer en Él para evitar hacer un juramento o una promesa. Por eso es que viene este texto. Cuando hay una oración de fe, hay sanación. Cuando le creemos a nuestro Padre, nos da lo que le pedimos, para no caer. Entonces dice, para que no hagas ningún juramento, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Entonces, aquí nos dan los pasos de cómo evitar de la manera posible, si la persona lo decide, no jurar o no hacer una promesa. ¿Ok? Bueno, el segundo tema, así rapidito, es Números 31, del 1 al 19, es la guerra contra Midian. Nos dice: y habló Yahweh a Moshe diciendo: venga la venganza de los hijos de Israel de parte de los midianitas,
y luego te has de recoger otra vez, dice, le vuelvo a repetir, y luego te has de recoger, has de fallecer hacia tu pueblo. Aquí lo que estamos viendo, que el Eterno antes de morir Moisés le está dando la última ordenanza, una guerra. Y Moisés, en vez de llorar, de entristecerse, le dice, acepta la orden y da la orden de que se reúnan los varones de guerra. ¿Cuántos se reunieron para ir a la guerra? 12,000. 1,000 por tribu. Recordemos que esta guerra, cuando el Eterno empieza a decir, le dice a Moisés, venga la venganza de los hijos de Israel. ¿Por qué? Recordemos que cuando Balac trae a Bilam para maldecirlo, la parashá antepasada, recordemos que no lo puede maldecir, pero sí le da un consejo. Y ese consejo aparece en el versículo 16 aquí, donde nos dice la Torah, que el Eterno le dice, ve y haz la venganza contra los midianitas. Recordemos que el consejo de Bilán fue del que les pusiera mujeres afuera, una carpa, y adentro mujeres con ropa no decorosa. A final de cuentas se posternan ante sus divinidades, ¿verdad? Y mueren 24,000. Eso lo vimos la parashá pasada y parte de la anterior. Y en este caso el Eterno dice, ahora sí, véngalos de esa muerte, de esa mortandad. Se detuvo por lo que hizo Pinjas, detuvo la mortandad. Atravesó, ya dijimos, al presidente de la tribu de Simón y al líder de la tribu de Simón, y también a Cosbi. En este tema nos dice nuestro Padre, envía 12,000 hombres a la guerra, van, pero resulta que los jefes de los que van a la guerra se traen a las mujeres. Y Moisés le dice, ¿por qué has traído las mujeres si ellas fueron las causantes de que muriera tus hermanos y que se postraran ante Baal peor? En esta parashá dice, cayeron por el consejo de Bilam. Entonces se decreta que muera la mujer que tuvo relaciones sexuales, y las que no quedaron ahí. ¿Recuerdan ustedes la parashá de la vaca roja? Se tenían que purificar fuera del campamento 3 días, en el día tercero y en el séptimo. Bueno, en esta parashá Moshe aplica ese mandamiento. Dice que vienen de la guerra, y aquí está el campamento. Este es el campamento, y aquí adentro, aquí está el tabernáculo, la presencia de nuestro Creador. Sabemos que hay un mandamiento, que todo aquel que toca un cadáver no puede entrar ni al campamento, al tabernáculo, porque contaminan en este caso Moisés sabe que vienen de la guerra, y sale Eleazar, Moshe y los líderes los reciben afuera del campamento y les dicen lo que dijimos ya, que por qué habían traído estas mujeres. Pero en este relato de esta guerra aparece Pinjas como sacerdote de guerra. En la parashá pasada, Pinjas fue bendecido como lo bendijo el Creador, con sacerdocio eterno y con un pacto de paz. Y en esta siguiente parashá aparece ya Pinjas, ya como sacerdote y sacerdote de guerra. Llevan shofar y llevan todos los instrumentos. Empieza otra vez a santificar el nombre de nuestro Padre. Y ya vemos que llegan y hablan con Moisés, da la orden pues que ejecuten a las mujeres que tuvieron que sí tuvieron pues que ver con el pecado, y ya se le da la orden de la vaca roja, la purificación. Le dice, no entrarán al campamento, estarán ustedes 7 días afuera, todo el que tocó muerto, y todo el que
cuando da la orden que sea la ejecución, y el que mató y el que tocó muerto. Entonces 7 días tenían que estar y se tenía que aplicar ahí el mandamiento de la vaca roja. En esta parashá está. ¿Y quién más se tenía que purificar? ¿Alguien recuerda quién más se tenía que purificar? Para poder entrar al pueblo. Recordemos que traían animales, traían ganado, traían oro, traían cautivos. Pues entonces aquí el Eterno le dice a Moisés que se queden todos los que tocaron muerto, se purificarán 7 días estarán, y también tendrían que purificar a los cautivos 7 días para poder entrar al pueblo. Y ya al final de este tema, lo que hablamos hace un momento es que increíblemente Midian era un pueblo grande, muy grande, que solamente ocupó el Eterno 12,000 varones de guerra. Y con esto le demostraba al pueblo que no era necesario tanto ejército para ir a destruir un pueblo. Solamente mandó 12,000. Esto era para influirles fe, emuná o fidelidad al pueblo, de que la lucha no era contra ellos, sino que el Eterno mismo ganaba las guerras. Y la prueba está, como dijimos al inicio, que no murió ningún guerrero de Israel. Hicieron la guerra y regresó íntegro. Regresó al pueblo. Como ya el tiempo va corriendo, ya casi llegamos al término de lo que tenemos para explicar. Si ustedes quieren saber por qué en esta parashá solamente envía 12,000 hombres, 12,000 hombres a Jot Shahar, usted se sabe este tema que le voy a comentar así. Bueno, la mayoría lo sabemos. En Jueces 7, todo el capítulo, de 32,000 hombres que envió el Eterno a pelear, ¿contra quién? Contra los midianitas. Jueces 7, léanlo, por favor. Hubo una guerra. Jueces 7 le dice, mandó 32,000 para pelear. Después el Eterno le dice, son muchos, que se regresen los que tengan miedo. Y se van. Y quedaron 10,000. Y luego le dice el Eterno, siguen siendo muchos, llévalos a beber agua. Y los que se postren ante el agua, se agachen y que laman como perro, dice, y se lleven el agua dice, yo te los voy a separar. Esos son los que, con esos irás a pelear. Si en este caso manda 12,000 contra los midianitas, en esta otra guerra que estamos hablando de Jueces 7, ¿cuántos varones quedaron, Ajot? En la guerra de Gedeón, 300 varones, y destruyeron todo el pueblo. 300. Y con esto nos demuestra nuestro padre, Ajot, que ayer mandaban pues el mensaje de preocupadas pues bien por nuestro pueblo. 300 varones y destruyeron. Todos los habla de 120,000. 300 contra 120,000. Obvio que el Eterno le dijo, no temas, yo estoy contigo, te los he puesto en tus manos. Sube y escucha. Y suben y escucha lo que están hablando en una casa los midianitas. Y justamente Gedeón habla que va a caer la destrucción contra su pueblo y no saben cómo. Entonces Gedeón toma valor, confianza, y justamente toma él una
toma él busca la manera de cómo hacer la guerra. Total, destruyen a todo el pueblo. En este caso mandó 12,000, pero en Jueces 7 nos habla de 300. Esto nos debe dar tranquilidad y paz de que nuestro Padre está con nuestro pueblo, que nunca los va a dejar, y que lo que están pasando sabemos que nuestro Padre está con él. Y oremos porque nuestro pueblo viva en paz, ¿verdad? Y el Eterno le bendiga a nuestro pueblo para que puedan vivir tranquilos y en paz en su tierra, sin necesidad de estar en guerra. Y bendiga a todos los pueblos también para que ya no haya guerras. Bueno, y 3 minutos nada más. La Parashá Masé habla de 42 viajes, y con esto vamos a terminar, Moshe. 3 minutitos. Ingeniero Moshe, en 3 minutos. Haz de cuenta que la Parashá habla de 42 viajes, pero no nos da pormenores más que nada más del primer viaje. Desde el primer viaje nos da pormenores, es de cuando salieron de Egipto, cuando el Eterno los saca. Pero a partir de ahí empieza a nombrar todas las paradas, todas las jornadas. Recordemos que nuestro pueblo, desde que salió de Egipto, nuestro Padre lo sacó, traen a Egipto en su corazón. ¿Y cuál fue el problema? De que no podían sacar a Egipto de su corazón. Los tuvo que llevar a vagar 40 años. Estas 42 paradas nos habla que el Eterno, por su infinita misericordia, los hizo vagar y vagar y vagar, intentando sacarles a Egipto de su corazón, para que cuando llegaran después de los 42 viajes a la tierra prometida, pudieran vivir sirviéndole. En esta Parashá de Masé, el Eterno le dice al pueblo: cada una de las tribus le dará tierra a los levitas. Son 42 ciudades para los levitas, porque ellos no heredaron tierra. Y aparte dio la orden que se hicieran 6 ciudades de refugio, 3 adentro del Jordán, en tierra prometida, y las otras 3 fuera, donde está las 2 tribus y media. En total son 48. En las 48, en esas mismas 6, también vivía Leví. Y recordemos para qué eran esas 6 ciudades, Nahum, las 6 ciudades de refugio que le llaman. Así es. Así es. Recordemos que esas 6 ciudades, nuestro Padre desde entonces, desde esta Parashá, antes de entrar, desde este tiempo antes de entrar, ya está preparando todo el camino, ya les está dando instrucciones, y les dice: hagan 6 ciudades, porque en esas 6 ciudades, aquella persona que mataba a alguien sin querer, en el caso de que aprendimos que está derribando un árbol, se suelta el hacha y cae en una persona, no era con intención. De hecho, la Torah dice: toda la persona que dé muerte a alguien sin accidental, lo dice, sin odio, sin rencor, con una mala intención. Entonces, aquí hay algunas cosas que vamos a compartir. Era para que el que mató sin mala intención, o sea, que fue por accidente, para llamarlo correcto, por accidente, entonces se llevaba a juicio, pero ese juicio el Sanedrín determinaba que se tenía que ir a resguardar en esas 6 ciudades de refugio, obvio, donde estaban los levitas. Una de las razones era para que aquel que mató, sus familiares no vinieran y lo mataran, y tenía que permanecer en la ciudad de refugio hasta que muriera. ¿Quién? ¿Recuerdan? Había un tiempo. El sumo sacerdote.
El tiempo que iba a estar ahí era hasta que muriera el sumo sacerdote. Si él se salía, dice la Torah, si él se salía, entonces los familiares los podían matarlo. Y él era culpable de que lo hayan matado, según la Torah. Diga, Jod. Es la ley que está aquí, no lo podían tocar ya, no. Por eso son las instrucciones, por eso son los mandamientos. De todo eso se encargó nuestro Padre. Obvio que quien era afectado sabía la ley. Muere el sumo sacerdote, entonces no lo podían tocar, porque entonces se les consideraba, obvio, se les daba pena de muerte a ellos si llegaban a ir contra él. Entonces vemos que en esos viajes nuestro Padre se quejó y dijo al pueblo, ¿recuerda alguien cuántas veces lo tocaron? ¿Cuántas veces fueron en contra de nuestro Creador? Que el Eterno lo dice literalmente. Ustedes me han provocado, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? En estos 42 viajes, nuestro Padre, aquí mismo números, voy a ver si traigo ahorita, les comparto la cita, donde le dice, ustedes me han provocado, y mencionas según lo que es el Humash, pero igual nos lo comparte los hermanos de Israel, nos dice todos los lugares donde se rebelaron contra nuestro Creador. Para terminar esta parashá, la reflexión es la siguiente: en nuestro caminar, ¿cuántas veces hemos provocado ante nuestro Padre? Aquí habla de 42 viajes en el desierto, pero por decirlo así, cada uno de nosotros tenemos que hacer una reflexión. Si hemos provocado ante nuestro Creador, se quejaron, lloraron, fueron en contra de la palabra del Creador, dice nuestros antepasados, pero la reflexión es que nosotros analicemos, Agnaum, que analicemos si nosotros dejamos de hacer lo que hicieron nuestros antepasados o estamos haciendo lo mismo. La invitación de hoy es que hagamos una reflexión exactamente para ver si realmente estamos haciendo lo mismo que ellos, nuestros antepasados, porque si nada más leemos los 42 viajes y no nos detenemos a ver qué hicieron ellos, nada más vamos a leer las 42 paradas y no nos va a dejar ningún mensaje para nuestra vida. Aquí la idea es, vamos caminando en nuestra vida, cada parada de nuestra vida, cada caso que se nos presenta, confiamos en nuestro Padre o lloramos, ¿verdad? O lo probamos, o lo provocamos, perdón. Entonces con esto damos por terminada este pequeño estudio. Bendecimos a nuestro Padre porque nos da la oportunidad de cumplir el mandamiento de guardar Shabbat. También nos da la oportunidad de cumplir el mandamiento de estudiar Torah. Y también estamos cumpliendo el mandamiento de nuestro Mashiach, dado por nuestro Creador, por su Padre, de poder llevar el Evangelio, la palabra, a los confines de la tierra, hasta donde pueda llegar este canal. Esto lo hacemos para honra y gloria de nuestro Padre, en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén. Que sigan teniendo Shabbat Shalom.